Hola, Dios te bendiga. Continuamos con esta maravillosa serie llamada Los Proverbios. Estamos estudiando y profundizando versículo a versículo. Gracias a Dios porque esa es la manera en la que nosotros vamos a entrar al próximo año, cargados de sabiduría, de entendimiento. Siempre les he dicho, la sabiduría plena de Dios, la sabiduría del cielo, ha sido plasmada en un libro que tiene 31 capítulos y ese libro es Proverbios. También podemos estudiar el libro de Eclesiastés, que también es sabiduría plena de Dios, es revelación divina. Y podemos decir claramente que es palabra de Dios, porque hay muchos libros sapiensales, hay muchos libros de sabiduría, pero puedo decir y les puedo garantizar que Proverbios es palabra de Dios. Por lo tanto, estemos muy atentos a recibir lo que Dios tiene para el día de hoy. Y hoy vamos a estudiar Proverbios capítulo 15 y vamos a profundizar en algunos versículos. Recuerde que hay versículos que se repiten, proverbios que se repiten en todos los capítulos. Hay varios proverbios que se repiten hasta 3 veces y en algunos capítulos anteriores ya los hemos explicado o los explicaremos en algunos capítulos posteriores. Llegamos al capítulo 15, prácticamente a la mitad de mes. Y la idea es llegar hasta el 31 de diciembre con Proverbios 31. Muy bien, y para comenzar este tiempo tan maravilloso, vamos a comenzar a orar y a decirle a Dios que nos dé la revelación de su palabra. Que la intención original de Dios sea revelada a nosotros, que lo que Dios quiso decir hace muchos años, prácticamente 3000 años antes de nuestra era, nosotros podamos recibir esa palabra como si fuera para este tiempo y lo podamos aplicar a nuestro entorno. Padre, te damos gracias, Dios. Coloco delante de ti todas las personas que están, Señor, sintonizándonos, todas las personas que han seguido fielmente nuestro programa y sobre todo esta serie, Dios. Te pido, Señor, que traigas la revelación a sus sentidos y que podamos crecer, Señor, en esa sabiduría, Dios. Padre, que podamos anhelar la sabiduría más que todas las cosas, como dice tu palabra. Señor, que podamos exaltar la sabiduría, Dios, porque tú eres la sabiduría y tú te encarnaste hace 2000 años y tú estás vivo y eres real, Señor, y estás entre nosotros. Hoy sigues hablando, Señor, y tu palabra es viva y eficaz y creemos, Señor, que tu palabra produce vida en cada persona que nos está escuchando el día de hoy y que tiene su entendimiento abierto y están dispuestos a recibir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mire que nosotros en la Reina Valera no encontramos casi títulos en los proverbios, más bien los encontramos en los proverbios finales, pero en la traducción lenguaje actual, que es la versión paralela a la cual nosotros estamos estudiando para analizar algunos versículos y algunos términos desconocidos, sí en cada capítulo hay un título. Entonces, versículo 1, Proverbios 15, versículo 1, vamos a estudiar versículo por versículo como lo hemos hecho, una sola verdad a la vez, y ese es el plan que Dios tiene y ese es el estilo que nosotros tenemos para enseñar este maravilloso libro. Dice la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Proverbios siempre se ha caracterizado por hablar en la manera en la que nosotros tal vez nos expresamos. Y mire, hay una palabra clara ahí: la blanda respuesta quita la ira. Lo hemos comprobado, lo hemos visto, ha sido algo práctico. En la vida diaria nosotros lo hemos analizado y es así. Miramos que hay personas que con facilidad se airan, hay personas que con facilidad se enojan, pero ha sido precisamente por la forma en la que nosotros nos expresamos. Hay otros que tardan en airarse y anhelamos eso. Anhelamos tener esa paciencia y anhelamos tener ese control, dominio propio. En la versión traducción lenguaje actual dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Entonces, pensemos varias veces, Proverbios es pregunta y respuesta. Si somos personas que nos airamos, qué bueno que le pidamos a Dios dominio propio. Si somos personas que tenemos a nuestro alrededor, tal vez en nuestros equipos de trabajo o algunos amigos que con facilidad se enojan, nosotros debemos tener cuidado en no hacerlos enojar. Entonces, como le digo, es pregunta y respuesta. ¿Soy yo el que me airo o tengo personas a mi alrededor
que con facilidad se enojan, con facilidad dan rienda suelta a su ira y obviamente nosotros lastimosamente por nuestra imprudencia los ofendemos. Entonces Proverbios nos hace pensar muy bien, ¿soy la persona que necesita el dominio propio o soy esa persona tal vez imprudente que con facilidad los hace enojar y con facilidad termina encendiendo el furor como dice la palabra de Dios? Versículo 2 de Proverbios 15 dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Salomón era muy sabio y Salomón había podido alcanzar a ver todas las dimensiones de la vida. Dios lo llevó de una manera impresionante a mirar las situaciones, las circunstancias de la vida, así como al apóstol Juan lo llevó a ver el futuro y lo llevó en el espíritu al futuro. A Salomón lo llevó a diferentes situaciones de la vida, eso lo podemos ver en el libro de Eclesiastés. Y Salomón se da cuenta precisamente quiénes son los sabios y quiénes son los necios. Y cómo los sabios logran tener ese adorno en la sabiduría, logran compartir su conocimiento, y cómo los necios solamente dicen tonterías. Y eso es lo que nosotros vemos también en nuestro entorno. En nuestro entorno hay personas que no tienen cordura en lo que dicen. Sabemos nosotros que la sabiduría es el temor a Jehová y muchas personas en el mundo carecen de ese temor. Por lo tanto, ellos hablan sin sentido. Todas las cosas que dicen son sin sentido. Piensan simplemente en su presente y jamás tienen una percepción de su futuro. Versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Este versículo tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Y cuando dice que los ojos de Dios están en todo lugar, quiere decir que Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo siente. Omnisciente es eso, que todo lo siente. Omnisciente, todo lo siente, todo lo ve. Todo lo ve, Dios todo lo ve. Incluso cuando hablamos de que los ojos de Dios, de Jehová están en todo lugar, hablamos de que Dios es Jehová Roy, y es el Señor que todo lo ve. Cuando decimos que todo lo ve, quiere decir que Él ve pasado, presente y futuro, y Él ve todas las cosas en un solo punto. Nosotros necesitamos ver algo, analizarlo, detenernos y luego ver lo siguiente. Dios no, Dios mira todo a la vez, todas las cosas las mira en un solo punto, pasado, presente y futuro. Versículo 4. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Este versículo ya lo hemos estudiado. Anteriormente hemos hablado de que la lengua pasible es árbol de vida, lo hemos hablado. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Ya lo hemos explicado, así que si tú has llegado hasta aquí y tal vez es la primera vez que te conectas, te animo a que hay unas listas de difusión llamada Proverbios para que tú entres al Proverbio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y puedas terminar este estudio de Proverbios. Yo sé que te va a dejar muy claro muchas cosas. Al inicio hicimos énfasis en cómo fueron organizados los Proverbios, en por qué Salomón escribió los Proverbios, más o menos en qué tiempo fueron escritos los Proverbios, cómo Salomón recibió esta revelación tan plena de sabiduría, y todo eso y mucho más lo tenemos en toda la serie para que te acerques y los veas. Versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Siempre hemos hablado del contraste que hay, necio y sabio, justo y impío, y también hablamos de los simples. Nosotros estuvimos hablando mucho acerca de los simples, que decíamos que en la categoría entre el necio, en la categoría entre el impío, el simple es el peor, o sea, el simple y el avisado, que es la otra contraparte. El simple es el peor de los casos. Cuando hablamos del necio, el necio siempre va a menospreciar tanto el consejo de Dios como el consejo de su padre. Pero también encontramos al sabio, dice la palabra, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Solamente es pensar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Nos conviene obedecer, no nos conviene obedecer.
Siempre cuando somos niños tal vez nos fastidia que nos corrijan, nos fastidia que nos pongan normas cuando nosotros vamos creciendo. A medida que pasa el tiempo, vamos madurando y nos vamos dando cuenta cuánta falta nos hace el consejo de un padre y cuánto nos hubiera ayudado a haberle hecho caso en esos inicios de vida, porque lastimosamente crecemos y crecemos con argumentos de rebeldía, y a veces la vida nos golpea fuerte y ahí es donde hubiera sido necesario obedecer. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Cuando hablamos del justo, hablamos de las personas que se conducen honestamente, correctamente. El justo tiene muchas cosas a su favor y es la diligencia, mientras que el impío hace las cosas deshonestamente. El impío se apresura a enriquecerse. El impío no le importa pasar por encima de quien sea para lograr sus metas, lograr todo lo que él quiere. No tiene en cuenta a Dios porque es impío, no le importa quién es Dios, mientras que el justo tiene una relación genuina con Dios y obviamente habrá gran provisión en la casa del justo. Y turbación en las ganancias del impío quiere decir que sí habrán ganancias, pero que esas ganancias le traerán tristeza. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada, al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. O sea que sí hay riquezas, pero con problemas, con dificultades, tal vez en una cárcel, y la riqueza en una cárcel no tiene sentido. Versículo 7 de Proverbios 15. La boca de los sabios esparce sabiduría y no es así el corazón de los necios. Esparce sabiduría, qué bueno. Qué bueno que nosotros podamos siempre considerar a las personas que son sabias, porque esas personas esparcen sabiduría. No solamente con sus dichos, sino con sus acciones. Esparcen sabiduría con su comportamiento. ¿Cuántos ya han encontrado ya personas sabias a su alrededor? ¿Cuántos ya, que hemos hablado bastante acerca de proverbios, muchas personas tal vez ya hicieron una selección de amigos sabios, amigos que te conducen hacia el bien? ¿Cuántas personas ya comenzaron a borrar de la lista algunos necios que te llevan a la perdición? Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y el impío no tiene en cuenta a Dios. Obviamente todo sacrificio que él hace lo hará en contra de Dios. Y aquí quiero detenerme un poco y quiero ser más práctico en la época en la que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo vive el impío? El impío, al no tener en cuenta a Dios, a cualquier santo le reza, para que lo tengas claro. A cualquier santo le reza, y en esta ocasión, en diciembre, muchas personas se preparan para recibir el año nuevo. ¿Y cómo se preparan? Sin tener en cuenta a Dios, a través de amuletos, a través de agüeros, ¿sí? A través de rituales, porque muchos hacen rituales. Otros se van al horóscopo, a la astrología, otros consultan brujos, otros van a que les lean las cartas, otros están pendientes de la televisión a ver qué nuevos números le dan para ver si juega un chance y para ver si termina con dinero el próximo año. Eso es los impíos y eso es abominación delante de Dios. Todas estas cosas son sacrilegio y todo este tipo de sacrificios rituales fuera de Dios son abominación a Jehová. Pero dice la palabra de Dios que la oración de los rectos es su gozo. Qué bueno que nosotros podamos tener en cuenta que nuestra relación con Dios y nuestra comunicación con Él logrará buenos resultados para que nosotros podamos vivir bien el próximo año. Qué bueno que nosotros podamos orar el 31, levantar las manos y decirle: gracias, Señor, y estoy dispuesto a vivir un año más comprometido contigo, más comprometido con tu palabra y más comprometido con tu obra. Eso es lo que vale, eso es lo que importa, y eso te llenará de gozo. Versículo 9. Abominación a Jehová, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Aquí en el versículo 9 también la traducción en lenguaje actual dice: a Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Cuando hablamos de abominación es desagradable, detestable delante de Dios. El camino del impío es detestable. Todo, cómo se conduce. Como le dije, impío no es una persona, tal vez, no es una persona que ande haciendo males directamente, no es una persona
que sea un homicida, un ladrón o una persona que esté en la cárcel. Simplemente impío es una persona que no tiene en cuenta a Dios. Eso se conoce como impío. Y cuando decimos que esa abominación es su camino, su forma de actuar, su forma de pensar, sus pensamientos. Pero hay personas que son amantes de la justicia, que buscan ser justos, amantes de la justicia. Y ese es el plan. Por eso le digo impiedad, justicia. Versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Aquí lo tengo subrayado en la traducción en lenguaje actual, dice: un buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Hasta merece la muerte. Y así es como nosotros tal vez perdemos los mejores años de nuestra vida y perdemos momentos claves. ¿Por qué? Porque nosotros no consideramos lo que es un castigo y no aprendemos de los errores y no aprendemos de las correcciones. Y por eso un buen castigo merece quien tiene una mala conducta. Pero una persona que no se corrige y que no se corrige y que no se corrige, hasta merece la muerte. Versículo 11, y va conectado: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Para Dios está todo revelado. Él no necesita estudiar nada, Él no necesita aprender nada, Él todo lo tiene revelado. Cuanto más nuestros corazones, nuestros pensamientos están revelados delante de Dios. No trates de ocultar tu mal pensamiento porque Dios lo conoce perfectamente. Mucho menos nuestras acciones, Él nos conoce perfectamente, Él conoce lo que pensamos, lo que sentimos claramente. A Dios no lo podemos engañar. Nuestros pensamientos son transparentes delante de Él. Cuando digo que son transparentes, quiere decir que no hay nada que esté oculto. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Lo que hemos hablado: júntate con sabios y obtendrás sabiduría, júntate con necios y serás quebrantado. El escarnecedor no le gusta, le fastidia, le incomoda. Tal vez el escarnecedor mira a un hombre sabio y cree que es un hombre religioso, cree que es un hombre con el cual no se puede tener alegría, esa alegría momentánea, esa felicidad pasajera. Por eso el escarnecedor se hace a un lado. Y hemos visto muchas personas que se clasifican, hemos visto grupos que buscan sus grupos. ¿Por qué? Porque les permiten todos sus pecados. Hay grupos, por ejemplo las tribus urbanas. Tribus urbanas se formaron precisamente por eso, porque ellos logran tener sus comportamientos, y sus comportamientos, que es la mayoría de veces son en ofensa a Dios, son aplaudidos y son aceptados. Y estas personas no buscan aliarse o unirse a una persona sabia. Por eso es que en las iglesias, tal vez las iglesias no están llenas, pero los bares sí, los bares están llenos, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación. Versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que no hay cirugía, no hay tal vez tratamiento que pueda hermosear nuestro rostro más que la alegría que Dios da, que el gozo que Dios da. Y qué bueno que Proverbios trae este versículo para que nosotros podamos ver y hacer un paréntesis y ver cómo vivimos este año. Vivimos tal vez con tristeza del corazón, vivimos abatidos. ¿Cuántas personas viven así en sus casas, encerrados en su casa? ¿A cuántas personas simplemente no quieren salir del caparazón en el que viven, no quieren renunciar a su tristeza, a su dolor? Pero la palabra dice: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Por qué nosotros no cambiamos eso y por qué no entendemos que hay un plan determinado de Dios para nosotros y que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal, y que el mejor camino que podemos seguir es este: seguir sus caminos, seguir a Dios, caminar con Él, buscar su palabra y meditar de día y de noche en su ley? Versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Busca la sabiduría.
Busca dónde está la sabiduría y no hay nada mejor que buscar la sabiduría en su palabra. No hay nada mejor que tener hambre de su palabra, que busques la sabiduría, que busques profundizar en la palabra, que busques interpretar las Sagradas Escrituras, que hagas un compromiso con Dios. Yo he visto mucha gente que es cristiana solamente de iglesia, pero no de relación con Dios en su casa. No tienen una relación con la palabra de Dios, solamente de iglesia. Vienen el domingo, el viernes tal vez no vienen porque ya vinieron el domingo, ya cumplieron el culto el domingo. El viernes ya no vienen, o vienen el viernes y ya no vienen el domingo porque es una penitencia simplemente con Dios, pero no es un diario caminar con Él. Entonces puedo ver claramente el corazón del entendido busca la sabiduría desesperadamente, o sea, busca estarse congregando, pero también busca el día a día en leer la palabra de Dios. Yo te hago la pregunta, hay gente que tiene Biblias muy bonitas, muy nuevas, recién compradas, pero no lee la Biblia, o sea, no tiene sentido. Y eso es lo que Dios quiere hacer, Dios quiere transformar eso, cambiar eso. He visto mucho y siento dolor por muchas personas que han descuidado la lectura bíblica y prefieren alimentarse de necedades. O sea, los necios no son los del mundo. Los necios pueden ser personas incluso con un coeficiente intelectual alto, pero estar dentro de la iglesia sin tener ninguna relación con Dios. Todos los días del afligido son difíciles, y así es. Hemos visto casos donde las personas afligidas todo el tiempo viven quejándose, todo el tiempo, y precisamente son personas que son capaces, tienen la habilidad de oscurecer el ambiente donde ellos entran. Son difíciles y todo es difícil. No, estoy mal. Sí, le subieron el sueldo, sí, me subieron el sueldo a 2 millones, pero tengo que pagar 3 millones. Ah, le regalaron una casa, sí, me regalaron una casa, pero me toca pagar el impuesto predial y no. Y además, no me gustaba ese barrio donde me salió esa casa propia. Ah, le regalaron carro nuevo. Sí, tengo un carro nuevo, pero me toca pagar un seguro y no. Y me toca aparte de eso echarle gasolina. Todos los días del afligido son difíciles. Y así vemos personas. Esas personas son molestas, son fastidiosas, de verdad, son un fastidio. Y si no tienes amigos, pregúntale, ¿por qué será? ¿Será porque eres esa persona que todo el tiempo se queja? Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Y eso es hermoso. El corazón contento, el que anda feliz todos los días son alegres. El corazón contento tiene un banquete continuo, corazón contento. Piensa bien eso, ¿qué clase de persona soy? ¿Soy ese afligido el que se queja delante de todo el mundo? ¿O soy esa persona contenta que se alegra? Que se alegra y siempre está contento, siempre está feliz, me está yendo bien, somos los mejores, somos excelentes. En pandemia nos fue bienísimo, nadie se quejó, nos fue bien y tal vez muchas personas se asombraban. ¿Será que sí está bien? A ver, vayan a averiguar si es cierto está bien. ¿Será que sí está bien tal persona? ¿Será que sí? Sí, estamos bien, estamos felices porque tenemos a Dios. Versículo 16 de Proverbios 15. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que en gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Con el temor de Jehová. Lo poco pero con el temor de Jehová. Lo poco pero disfrutando. Turbación significan los problemas. Turbación significa las cargas. Entonces hay muchas personas que tal vez tienen gran tesoro, tienen riquezas, pero no las disfrutan. ¿Por qué? Porque tienen deudas, porque los hijos están en un psiquiátrico, porque los hijos se desviaron. Y obviamente eso es, ¿para qué sirve el dinero si en realidad tengo problemas que el dinero no los puede solucionar? Y por eso es mejor lo poco con el temor de Jehová, que esté Dios con nosotros. Versículo 17 y va conectado al versículo anterior. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, o sea, sin carne, el famoso ayuno de Daniel, que de buey engordado donde hay odio. Y en realidad así es. Hay veces que uno parece que se fuera a comer un gran banquete y tal vez pasó algo. Hubo una discusión y tal vez esté la carne ahí esperándote. ¿Y cuántos han perdido el apetito? ¿Y cuántos la carne que pensaban que se iban a comer por una mala noticia que llegó? Esa carne se volvió insípida, no tiene sabor a nada. Inmediatamente una llenura comenzó a invadir todo su cuerpo y usted ya no tiene ganas de comer, se le quitó el hambre. ¿Cuántas personas tal vez se van a sentar a comer y en el momento de comer comienza la discusión?
y dejaron los platos servidos y se encerraron en su casa y se les quitó el hambre. Porque preciso a la hora de comer es a la hora donde se discute. Personas que no tienen a Dios, pero que Dios nos ayude a poner interés en eso. Esto es muy sabio, mire, que el próximo año, si esa era tu costumbre, pelear a la hora de la comida, quitar eso. Y de pronto si tienes algo que discutir, discute en otro momento, no a la hora de la comida, porque ahí es donde se contraen enfermedades y donde nuestra vida comienza a perder el sentido que debe tener. Versículo 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Lo venimos hablando desde el versículo anterior. Airaos, pero no pequéis, como dice también Efesios. Y obviamente hay personas iracundas. Si eres un hombre iracundo, pídele a Dios que te quite eso, porque puedes promover y puedes levantar contiendas. Si eres una persona iracunda, dile a Dios que te ayude. Pero también el que tarda en airarse, el que es paciente, qué bueno, qué rico tener ese dominio propio. Y como te lo dije anteriormente, hay personas que sacuden a una persona que se aira fácilmente y comienza la contienda. Que nosotros seamos sabios y tengamos la revelación de quienes nos rodean. Y con las personas que se airan fácilmente, tengamos discreción, prudencia, y que los podamos entender e incluso podamos orar por ellos. Versículo 19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Qué difícil es la vida para el que es perezoso. Qué fácil es la vida para la persona honrada. Qué difícil. Y claro, qué difícil. Porque por eso dice la Biblia, el perezoso mete la mano en el plato y le da pereza, cansancio llevársela a la boca. El perezoso se agota fácilmente, le falta energía y es difícil, es difícil. Si encuentra un trabajo, lo sacan del trabajo porque le exigen. Va y encuentra otro y también chao, se va por perezoso. Es difícil la vida, pero también eso se puede solucionar pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, ayúdame a ser activo. El perezoso le halla excusas a todo. El perezoso no trabaja porque dice, no, trabajar, ¿y para qué me sirve ese salario? Y tal vez 2 millones de pesos no es nada, 3 millones de pesos no es nada, prefiero mejor quedarme acostado antes de salir a trabajar o a buscar. ¿Por qué? Porque es como un seto de espinos, siempre habrá una excusa y siempre será algo difícil y nunca mirará soluciones para su vida. Versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Eso también lo hablamos anteriormente, cuando hablamos del hijo sabio y el hijo necio. Hablamos del hijo sabio que es alegría al padre, ese hijo que sabe conducirse, que sabe aprovechar los momentos claves, que sabe aprovechar el trabajo, la labor de su padre, la corrección de su padre. Pero el hijo necio menosprecia a su madre y hoy día vemos nosotros muchos hijos necios que menosprecian a sus madres. Les da vergüenza que su madre tal vez les llame la atención, que su madre tal vez salga a compartir con los amigos, les da pena, menosprecian a su madre, ignoran a su madre. Muchos hemos visto cómo muchos hombres, muchachos hoy en día, ignoran a su madre, se avergüenzan de sus padres. Que Dios nos guarde. Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. La necedad, ¿qué es? Alegría, y eso es lo que les gusta. Hoy en día nosotros vemos en algunos programas, algunas aplicaciones llamadas, por ejemplo, TikTok. No sé si es una red social pero en TikTok nosotros miramos cantidad de bobadas y son felices. Y los muchachos son felices compartiendo eso. Y hay gente que pasa horas y horas mirando estos programas. TikTok son videos cortos, pero que no tienen nada, o sea, no tienen sentidos, pura burla, pura risa. Y ahí nosotros podemos aplicar eso al nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si lo dejamos allá, usted dice, no, pero allá, ¿cómo sería la necedad de ese tiempo? Tal vez era lo mismo, pero era más verbal o más presencial. Ahora todo es a través de los medios de comunicación y a través del celular. Entonces, eso es lo que muchas personas se alegran. Y esto es alegría para el falto de entendimiento.
Alegría, uy, qué chévere, uy, que no sé qué, uy, sí viste lo que dijo y lo comparten unos a otros. Y si uno ve desde afuera, uno dice, uy, Dios mío, ¿qué le está pasando a la humanidad de ahora? Mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido no va a perder el tiempo ahí. El hombre entendido tal vez lo que hace es leer, estudiar, profundizar en la palabra, leerse algún libro y no perder el tiempo en estas cosas que no tienen sentido. Versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Este versículo lo hemos hablado y se ha repetido ya 3 veces, creo. 3 veces lo hemos visto nosotros. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Y usted puede tener muchos pensamientos y muchos ideales, pero tal vez no tiene un equipo que le ayude a administrar, tal vez no logra consolidar nada y es frustrado porque no tiene los medios, no tiene los recursos y obviamente ese pensamiento que pudo ser una idea innovadora no logró llegar a su fin porque no lograste mirar una aprobación, incluso no encontraste a alguien que te pudiera apoyar en tu idea. Más en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros una idea, un pensamiento se afirma, se lleva a cabo y resulta algo innovador, una empresa, un negocio. Versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta y esto tiene que ver mucho con que yo tengo una relación con su palabra, con la palabra de Dios. Cada vez que yo voy caminando y yo he meditado en la palabra de Dios, hay cosas que a mí me detienen y salen a la luz, a mi pensamiento. Yo digo, tengo por ejemplo ganas de airarme, ganas de enojarme, pero inmediatamente viene la palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dominio propio, y uno dice, Señor, dominio propio, y mientras uno estuvo orando, ya se fue calmando la tensión, ya se fue calmando esa ansiedad de pelear, de buscar problema. Gloria a Dios por eso. Lo mismo pasa cuando uno tal vez mira a alguien que está metido en un pleito y uno quiere meterse, porque ese es el instinto animal que nosotros tenemos, uno quiere meterse y el Señor dice, no te metas en pleito ajeno, porque el que se mete en pleito ajeno es como aquel que coja al perro por las orejas. Y uno dice, Señor, gracias. Y uno guarda y canaliza toda esa ansiedad y sigue derecho. Y dice, no puedo meterme ahí. Siguiente, el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol de abajo. Proverbios también habla de la eternidad. Proverbios también habla del Seol, del Hades, de la muerte. Y es hacia arriba el entendido. Hacia arriba, ¿qué quiere decir? Avanzando. Hacia arriba quiere decir hacia el cielo. Nosotros vamos hacia el cielo. Nosotros vamos creciendo y vamos subiendo hacia un peldaño. Es hacia arriba, no hacia abajo. Dios siempre creó al hombre para que el hombre tuviera éxito, no para que fracasara y su camino fuera hacia arriba, no hacia abajo. Así que qué bueno que nosotros podamos considerar, meditar y que entender que la palabra de Dios, que este conocimiento nos llevará hacia arriba y cada día nos estaremos librando de los lazos de la muerte. Versículo 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Aquí Proverbios, como la palabra de Dios suele hacer, hace algo específico y mete a la viuda. No podemos relacionarla con las viudas de hoy en día, sino más bien es necesario tener en cuenta el entorno, la cultura de ese tiempo. ¿Quiénes eran las viudas? Incluso el apóstol Pablo, en una cultura muy diferente a la que se escribió Proverbios, también habla de que hay que tener en cuenta a las viudas, pero las viudas que están comprometidas con Dios. También yo puedo decir que muchas personas que quedaron viudas, incluso no viudas, sino que madres solteras o madres que tal vez separadas, que se separaron de su esposo. Qué bueno que poder entender esta parte y entender que Jehová asolará la casa de los soberbios. Tiene que ver esa parte, la parte A con la parte B van muy conectadas. Hay muchas personas soberbias, hay muchas personas orgullosas que tal vez lo tienen todo resuelto. Y hay personas, como en este caso, mujeres que están solas, mujeres que fueron abandonadas por sus esposos
mujeres que perdieron a su esposo tal vez y quedaron viudas, que sepan que está Dios dispuesto a llenar ese vacío, y a exaltar y a bendecir, ya, y que es Dios mismo el que va a firmar esa heredad, es Dios mismo el que va a proveer, a prosperar, y que en ese momento, o sea, el mejor que puede llenar ese vacío tan grande en las viudas, en mujeres que quedaron solas, es Dios mismo. Y Dios les enseñará a tus hijos. Incluso el versículo que dice, y tus hijos serán enseñados por Jehová, tiene que ver mucho más con las mujeres que con los hombres. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Entonces, tal vez por la falta de un padre, por la falta de un esposo, entra Dios mismo a ser el padre de tus hijos y entra a ser Dios el maestro de tus hijos, a enseñarles el buen camino. Y no hay nada mejor que tener a un padre como Dios en tu casa, que tener a un soberbio, a un orgulloso como padre. Y a eso se refiere este versículo. Versículo 26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Abominación. Y si nosotros pudiéramos ver como ve Dios, nosotros nos asombraríamos de lo que hay en los pensamientos de las personas malas. Nosotros pudiéramos ver hasta de nuestros pensamientos, nos asombraríamos de las personas que llegan a la iglesia. Tal vez que Dios llegara y pudiera pasar en una pantalla de televisor todo lo que hay en los pensamientos, nos asustaríamos, diríamos, qué malos somos, qué perversos somos, qué perversos. Mire Dios como, no sé, yo creo, perdóneme la expresión, voy a, digámoslo así, hacer una expresión natural, pero piense en Dios, ¿no será que Dios sufre al ver la cantidad de malos pensamientos que hay? No mire las acciones, mire los pensamientos, porque para Dios un pensamiento es como una acción, mientras que para nosotros tal vez no. Nosotros simplemente, como los pensamientos de las personas no los podemos ver, no nos importa. No nos importa, estamos tranquilos, no nos interesa. A nosotros nos importan son las acciones, lo que las personas hagan, nos afectan o nos alegran. Pero Dios mira todos los pensamientos como si fueran acciones. Eso es tremendo. Por eso la palabra de Dios dice expresiones. O sea, para Dios los pensamientos son expresiones. Versículo 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Codicioso. El codicioso pasa por alto lo que sea. El codicioso no le importa nada. El codicioso, si puede vender a la esposa, a los hijos, los vende. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la codicia. Mas el que aborrece el soborno parece que no tuviera relación. Pero mire lo que dice en esta versión. Dice, el que siempre quiere tener más hace daño a su familia. Si ve que tiene mucha relación con el hogar, no le importa a su familia, no le importa a su hogar, no le importa lo que piensen sus hijos, su esposa, no le importa. Hace daño a su familia. ¿Cuántos padres irresponsables hacen daño a sus hijos? ¿Metidos en deudas? ¿Cuántos padres irresponsables por esa incredulidad les hacen daño a sus hijos? No tienen que comer sus hijos porque es un padre incrédulo. ¿De qué te sirve ser trabajador pero incrédulo? ¿De qué te sirve? Pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. Una larga vida. Muchas personas se desesperan por tener un peso y lo hacen a las malas. Y ahí reciben recompensa y la recompensa, lastimosamente, castigan al hijo del pecador. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Que Dios nos ayude a tener ese corazón, que Dios nos ayude a tener esa sensatez. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Yo lo he dicho, Satanás no llega ni a la mitad de lo que es de engañoso el corazón. Satanás es el padre de la mentira, pero el corazón es más engañoso. Más que todas las cosas el corazón le gana a Satanás a mentir. ¿Y cuál corazón? El nuestro. Pero qué bueno que si nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, el corazón del justo piensa para responder. Piensa, que nosotros podamos pensar una y otra vez o ver el resultado ya. Pensar, incluso se necesita inteligencia para hacer eso. Se necesita dominio propio para tener control sobre lo que vamos a responder. Más las bocas de los impíos derrama malas cosas, lo que venga.
malas palabras, ofensas, lo que venga, lo que se le venga. Y después de que usted ya lanzó una palabra o después de que usted ya ofendió, ya no puedes volver a reconstruir. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ya hablamos acerca de eso, que los impíos se preparan para recibir este año como quieren y ajenos a la vida de Dios. Pero los justos saben que la justicia y la transparencia y sobre todo la comunicación con Dios permitirá que vivan excelentemente el próximo año. Versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. La luz de los ojos. Cada vez que yo le veo este versículo lo asocio con la palabra, porque la palabra es una lámpara. En este mundo de oscuridad nosotros necesitamos una luz y la única luz que nos permitirá vivir en medio de esta oscuridad es la palabra. Y por eso hemos tomado la decisión de estudiar Proverbios, porque Proverbios le dará luz a tu año 2022, le dará luz. No se trata de agüeros, que mucha gente, incluso cristianos, buscan. A ver, si sumo el 2 y el 2, son 4. 0 y el 4, 2022 como el 2020. ¿Se acuerdan que el 2020 visión perfecta y tanto fue la visión perfecta que no pudieron ver un virus diminuto que les hizo daño a todo el mundo? Y aún afectó dentro de las iglesias. No se trata de buscar qué número representa o qué número es, no se trata de eso, olvídate de eso, porque hasta los cristianos lastimosamente tienen eso y se comportan como los hijos de las tinieblas. Nosotros no, nosotros somos hijos de la luz y la palabra de Dios nos dará luz, le dará sentido a nuestra vida. Versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Escuchar las amonestaciones. No solamente los consejos de personas, sino las correcciones de la vida, lo que nos ha pasado. Hagamos un análisis y gracias a Dios por esos proverbios, hagamos un análisis y pensemos. Señor, ¿qué quiero para el próximo año? ¿Cuáles son los errores que cometí este año, Señor? ¿Cuáles fueron las imprudencias, las cosas malas? ¿Qué hice el año anterior? ¿Qué hice? ¿Qué fue o qué dejé de hacer? Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Versículo 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, van conectados totalmente. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, nuestra alma. Y menospreciar nuestra alma es grave, porque si usted menosprecia su alma irá a parar al infierno y su alma quedará eternamente expuesta al fuego eterno. Y si nosotros tenemos conciencia y si tú has llegado hasta aquí y has visto este video pues hasta el final, lo que tenemos que te suscribas, que actives la campana de notificaciones para que te lleguen los proverbios que siguen y puedas incluso ver los anteriores y que puedas entender y que puedas decirle a Dios: abre mi entendimiento para que no sean solamente palabras, sino que se conviertan en acciones. Versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza, es sabiduría, y la honra precede a la humildad. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y en disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. ¿Sí? Si tú quieres ser honrado, quieres recibir honra, lo primero no es ponerme los zapatos y después las medias, no, al contrario. Yo primero tengo que aprender a ser humilde, a reconocer quién soy delante de Dios, cuáles son mis capacidades, mis habilidades, quién es Dios para mí, y después yo recibiré honra. La honra viene después de la humildad. Dios te bendiga, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos Proverbios capítulo 15. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que este proverbio no solamente llegue a un grupo de personas, sino que pueda difundirse a familias enteras y que cada persona pueda aprender y pueda conocer y pueda hacer práctico cada consejo que Dios nos da a través de este maravilloso libro. Que Dios te bendiga.